Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Lekulam, Shabbat Shalom, Lekulam. Estoy haciendo la segunda parte de la Parashá Bereshit. Se había interrumpido la primera parte por situación de el internet. Ahora veo que está un poco más liviano. Por situaciones de aquí estamos pasando un tiempo de agua. Y parece que los transmisores de este internet, que es inalámbrico, tenemos un router inalámbrico aquí. Y este router, cuando hay momentos de agua, puede cortar la señal en un momento indicado. Y eso, y al cortarse la señal, claro que se va a cortar la transmisión. Entonces, quería que ustedes supieran eso. Por eso se está haciendo una segunda parte, aunque la primera parte ya tenía casi 2 horas. La primera parte que había dado de esta parashá Bereshit se quedó, según pude notar, cuando estaba explicando del manto azul, de las vestiduras, de que los cielos y la tierra son como vestiduras para el Mashiach, el Reshit, el primogénito, el Bejor, el Yahid Resir, el único nacido. ¿Qué quiere decir Yahid Reshit? El único principal. La palabra que está para único es Yahid. Yo quiero que las personas que se van integrando, sobre todo Karen, mi aj Felipe Madrigal, vaya anunciando y vayan invitando a todos. Aquí se movió un poco. Para esta segunda parte. Veo que no hay muchas personas mirando en la actualidad. Vamos a buscar a... Perfecto. Ya Karen Brites le mandé la invitación. Bueno. Quiero que vayan anunciando, por favor, Naomi Suero, mi hija, que vaya anunciando en los grupos y también anúnciele a su esposo, Shaul Mazara, mi hijo, que ya la transmisión se está dando. Ya la transmisión se está dando. No sé por qué se ve un poco lejos. Perfecto. Díganle que ya la transmisión se está dando. Y que voy a comenzar donde se quedó en el corte. O sea que tengo que subir un poco más arriba. Cuando estaba hablando de la vestidura, que dice que él traspasó los cielos. Estaba hablando de pensamiento platónico también. Perfecto. Vamos a ver por dónde se quedó. Estaba aquí. Vamos a ver. Estaba explicando segunda parte de la Parashá Bereshit. Por causa del principal creó. La palabra hebrea que ha sido traducida como creó es la palabra baraj. En el Strong H1254. Bet Resh Aleph. Que significa en el hebreo pictográfico, el principio del hogar es la cabeza.
el principio del hogar es la cabeza. Estaba hablando mucho sobre eso. Esta palabra aparece unas 50 veces en las escrituras. Siempre tiene que ver con la acción de producir o hacer algo de lo que no existe antes. Se trata de traer algo a la existencia. En el sentido estricto, solo el creador puede crear. Solo él puede hacer que algo llegue a tener existencia sin haber existido antes. La expresión crear de la nada es una manera de expresar este concepto. Sin embargo, la expresión no explica bien lo que la palabra bara significa, puesto que Yahweh no ha creado las cosas de la nada, porque antes existían como una creación, porque antes de existir como creación, sí existían como un proyecto en la mente del creador. Por lo tanto, las cosas visibles son el resultado de las cosas que invisibles, o sea, que no son platónicas. Eso es lo que quería explicar. Lo que estaba explicando era que el mundo platónico es que todo se mueve en el mundo abstracto, que no se concretiza nunca. Cuando uno dice, yo tengo un amor platónico, o tú eres mi amor platónico, te he oído esa expresión. Quiere decir, un amor que nunca se va a concretizar, que siempre está en el limbo, en la mente, el proyecto de la mente. O sea que la mentalidad griega, helénica, platónica, es contraria a la mentalidad del hebreo, que todo lo que está en proyecto en la mente del Todopoderoso siempre se concretiza. Nadie puede decir, soy un yaudí o un judío espiritual sin experimentar lo que vive un judío, lo que hace un judío. Yo explicaba en otra parashá, en otra parashot, que decía, la carta que dice de Shaul, que dice, no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente. En la doctrina del reemplazo, que es donde se introdujo este concepto de Platón, se piensa que ya lo concreto por esa expresión no vale nada y que lo abstracto, o sea, la teoría es lo que vale. Sin embargo, ese texto en la mentalidad de Pablo no está expresando ese sentimiento. Lo que está diciendo que es judío el que le sale del interior hacia afuera. Él nunca está hablando de que el que hace las obras de judío es falso. Él lo que está diciendo es que puede haber simulación de judíos. Así como usted puede simular ser una persona seria, no ser un judío. Vamos a un grado mayor. Usted puede simular ser una persona seria, una persona correcta, una persona moral y ser un veneno adentro. Porque no, entonces podemos decir también, porque no es moral ni correcto, ni justo el que lo es exteriormente, sino el que lo es, ¿cómo? Interiormente. ¿Qué yo estoy diciendo con eso? Que de lo que abunda el corazón es lo que habla la boca. O sea que toda la teoría cristiana, apostólica y romana cayó en 1000 pedazos versus la mentalidad de el Elohim invisible, que hace las cosas invisibles en cosas visibles y manifiestas y concretas. Eso es lo que quiere decir en la mentalidad hebrea el Shaliach Shaul, no el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo sí, todo quedará en la mente. Cuando digo apóstol Pablo, estoy hablando en el vocabulario de Roma. Está diciendo que todo quedó en la mente, que se volvió todo platónico. A ellos les gustó tanto la mitología griega
y le gustó tanto la helenización que los conceptos griegos y sobre todo el concepto platónico de que todo lo que es abstracto es lo verdadero y lo que es concreto no es verdadero, le gustó tanto y es para sustentar cosas que no tienen explicación. Por ejemplo, uno de esos conceptos es la doctrina de la Trinidad, que el mismo Ignacio de Hiponia dice, con un jueguito de que un niño estaba sacando agua del mar y no llenaba un hoyo, y que le pregunta que, ¿qué está haciendo? Está llenando el agua, sacando el agua del mar para llenar el hoyo. Entonces le pregunta, pero eso es una estupidez, le dice, eso no se puede hacer. Y el niño le responde como muy divinamente, tampoco se puede entender la mente de Elohim. O sea, la mente de Dios, como ellos dicen, de Zeus. Entonces él dijo, oh, entonces la doctrina de la Trinidad no se puede entender. La doctrina de la Trinidad tiene que todo el mundo aceptarla sin entenderla. Sin embargo, en Juan 17:3, Yohanan 17:3, dice el Mesías, y esta es la vida perpetua, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yahushua HaMashiach, el que tú has enviado. O sea que estaba en contra de la Escritura. Todo el pensamiento platónico, como el de Ignacio de Hiponia, como el de Atanasio, y como la patrística dice, y muchos versos de todos esos grandes padres de la iglesia, como dicen, están en contra de un verso de las Escrituras, de un concepto real de las Escrituras. Lo primero que dice el Todopoderoso es a Moshe, construye la tienda de reunión como se te fue mostrada. ¿Qué está pasando ahí? Que de lo abstracto llegó a ¿qué? A lo concreto. O sea, es decir, que un judío o un yaudí que es interiormente es el que asume su compromiso. No es el que aparenta, es el que de adentro le sale la intención verdadera, no la simulación. Oigan, hay una gran diferencia entre simulación y verdad. ¿Cuál es la gran diferencia? En que uno no viene de adentro. La simulación nunca viene de adentro. ¿Quién es el gran simulador de todos los simuladores? Hasatán. Hasatán simuló ser un ángel de luz. Duró mucho tiempo engañando porque aparentaba ser Kadosh. Y todavía se le muestra a la persona con conceptos, con filosofías, con iglesias, con grupos religiosos, hasta con las raíces hebreas, para desviar a la persona con conceptos que parecen ser Kadosh y son simulaciones. Sin embargo, lo verdadero sale de adentro hacia afuera. El Mishkan estaba, lo más importante del Mishkan estaba adentro del Mishkan. Y afuera estaba el resultado. ¿Qué estaba en el interior del Mishkan? La Shehinah. Y del interior de nosotros es que debe de estar la Shehinah, el Ruach del Mashiach, del Reshit, emanando ese Yaudí verdadero para afuera. Seguimos con ese concepto, que todo lo visible fue hecho de lo invisible. Eso lo dice Hebreos 11:3, porque la emuná, por la confianza a la Torá, entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Elohim, de modo que lo que se ve no fue hecho de las cosas visibles. Lo que se ve
no fue hecho de las cosas visibles. Entonces, ¿qué está diciendo en pocas palabras? Que lo abstracto, truene, llueve o vente, por más que brinque y salte, dice la canción, se concretizará. ¿Se volverá qué? Lo que no se veía. ¿Cuál era lo que no se veía? La palabra de Elohim se hizo ¿qué? Carne. Todo aquel que cree en lo filosófico y cree en lo que el cristianismo desde el 325 hasta estas 22.000 denominaciones diferentes han dejado expresado en sus dogmas, está en contra de ese mismo principio, que la palabra que no es visible se hizo ¿qué? Carne, concreta, visible, y habitó entre los hombres. Es el principio que desmorona todo ese fundamento filosófico de Platón. Las cosas visibles son un resultado de las cosas invisibles. Todo lo que sucede en el mundo visible es un resultado de lo primero que sucedió en el mundo invisible. Por causa del principal, la palabra hebrea Elohim, definición de Strong, Elohim, Aleph, Lamed, Hey, Yud, Men. Aplicado como forma de referente a magistrados. ¿Cómo? Quiero ver cómo va la transmisión. Ya hay muchas personas que se han unido. Elohim va referente a magistrados, dice aquí. Perfecto. En el Strong dice algunas veces como superlativo. ¿Está viendo? Entonces la IM no solamente es plural, es superlativo también. O sea que el que dice que solamente es plural está equivocado completamente. Está muy equivocado y muchas personas creen que está aferrada a eso porque no se ha introducido en el concepto hebreo. Es plural, pero también es superlativo. Dice el Strong, ángeles, Dios, dioses, diosa, extremo. Gran ídolo. Hay otros que cuando ven la palabra ídolo dicen, ya no puedo decir Elohim. Es verdad que a los ídolos le dicen Elohim también. Pero usted tiene que entender que las palabras hebreas tienen mucho significado dependiendo del contexto. Significa juez también. Poderoso o rey. Oiga. Elohim en el hebreo pictográfico, Aleph, Lamed, Hey, Yud, Mem. El poder de la autoridad mira las obras de los pueblos. ¿Cómo dice? El poder de la autoridad mira las obras de los pueblos. Pero también dice la principal autoridad, porque la Aleph también significa principal. La principal autoridad revela la obra del pueblo. Porque la Mem no solamente significa pueblos o muchedumbres, también significa pueblo solo. Es la forma plural de Eloa. Si vamos a H433, Aleph, Lamet, Wa, Yud, Hey, Eloah. Con Eloa, pero ponen con J, no sé por qué lo ponen con J aquí el Strong. Significa poderoso, Aleph, Lamet, Wa, Yud, Hey. Significa el poder de la autoridad afirma la revelación de su obra. O la principal autoridad afirma la revelación de su obra. Viene de la raíz el. Es el diminutivo, el.
Aleph, Lamet. Aleph, Lamet. H410. ¿Qué significa? La principal autoridad, el poder de la autoridad, o ¿qué también significa? El principal pastor. Yo no sé si van a ver mi dedo. Lo pueden ver de seguro el dedo. La gente que va transmitiendo. Esa Lamet también significa pastor. La guianza del pastor. La principal guianza. Eso es lo que significa él. Entonces, cuando él creó el universo, Elohim creó el universo. Cuando creó el universo, ¿qué creó? Dice Hebreos 1 que por medio de él creó él, hizo el universo. Es tanto así que los malachim, si usted ve el libro de Enoch y algunos malachim que aparecen por ahí, los nombres terminan en él o comienza con él. O sea, tienen la marca de quién? Del principal pastor. De la principal que guianza. Quiere decir que el Ben Elohim, que es el principal pastor, es la guianza de los malachim también. Porque hay uno que se llama Rafael. Hay uno que se llama como Mijael. Que ya sabemos que Mijael significa quien es como Elohim. O uno como Elohim. Hay uno que se llama como Gabriel. Y usted va a ver que hay mucho él. Daniel, el profeta. ¿Qué significa el juicio de quién? Del gran pastor. El juicio de él. En el Strong significa fortaleza, fuerte, fuerza, grandeza, todopoderoso, poderoso, poder, fuerza. Estas tres palabras, él, Eloa y Elohim, son utilizadas en las escrituras como sinónimas para referirse al Creador. Las tres han sido traducidas como Elohim en la mayoría de las versiones castellanas. O como que yo quité la palabra Zeus ahí, como Dios, porque dicen Dios. Ya no decimos esa palabra nosotros los que hemos sido restaurados. La palabra hebrea él aparece alrededor de 200 veces en la escritura, prácticamente siempre en referencia al Creador. Algunas veces tiene el significado de poder, como en Génesis 31:29, Bereshit 31:29, Proverbios 3:27 y Miqueas 2:1. La forma de él, Elim, no se usa en referencia al Creador, sino a los poderes humanos o de Malachim. ¿Está viendo? Elohim y Elim son muy diferentes. Éxodo 15:11, Job 41:20 y Salmo 89:6. Quiere decir que el singular sí se refiere a quién? A Elohim, al Creador. Pero Elim, que sería el plural de él, no está utilizado para el Elohim de Israel. También es usado en referencia a Elohim paganos, como Isaías 57:5 y Daniel 11:36. La palabra Eloa aparece 56 veces en las escrituras, mayormente en el libro de Jod. Solo aparece 2 veces en el Humash. ¿Cuál es el Humash? La Torá.
Por ejemplo, Deuteronomio 32, 15, 17. 15 y verso 17. La forma plural de Eloa es Elohim y aparece alrededor de 2600 veces en la escritura. ¿Cómo? La forma plural aparece ¿cuántas? 2600 veces. Esta palabra no es un nombre personal, sino un título, un atributo que expresa autoridad y juicio. Es utilizar en referencia al Creador en la gran mayoría de los casos, pero también en referencia a los malachim. Podemos verlo en Salmos, Tehilín 8:5, y sobre los Elohim paganos también. Podemos verlo en Bereshit 31:30. Moshe, vamos a ver algo interesante. Moshe obtuvo el título de Elohim. Shemot 4:16, Shemot 7:1. Y los jueces de Israel son también llamados como Elohim. Podemos verlo en Shemot 21:6 y Shemot 22:8 al 9. O sea que lo que tienen la cajita cuadrada de que Elohim solamente puede ser lo que en la mentalidad helénica tienen como Dios, que salgan de la mentalidad helénica. Porque Elohim puede referirse también a un ser humano, como le pasó a Moshe, que le dijo, el mismo Elohim, grande y supremo, le dijo, yo te pondré como Elohim para Faraón. Tú serás Elohim para ellos. Entonces, cuando dice que en el principio el Dabar estaba con Elohim y que el Dabar era ¿qué? Elohim. ¿Qué está diciendo en pocas palabras? ¿Eh? Que Él es la cabeza de nosotros. Que Él es nuestra cabeza, nuestra autoridad. No tenemos la cajita cuadrada de la palabra, del concepto Dios helénico, ¿eh? Porque el Hijo tiene un Elohim. Quiere decir una cabeza, quien es, está en todo y es en todo. Eso lo dice mucho bien. Shaul lo dice. También lo dice que la cabeza del Mashiach es Elohim y la cabeza de la Cajal es Mashiach. Moshe tuvo ese rango. El hecho de que la palabra Elohim esté en forma plural no significa necesariamente que se trate de varias personas o un conjunto de personalidades. Esto vemos en el caso de Moshe, que no fue más que una persona, pero tuvo el cargo de ser Elohim ante el rey de Egipto. El término Elohim tiene que ver con autoridad en abundancia y aún de poderes para poder afirmar su voluntad. Elohim reúne en sí todas las fuerzas infinitas y perpetuas. Con otras palabras, Elohim podría ser traducido como máximo gobernante, juez supremo. Por lo tanto, el atributo Elohim está íntimamente conectado con la justicia. ¿Con qué está conectado? Con la justicia. Aunque el texto de Bereshit dice que Elohim en plural creó los cielos y la tierra, el verbo no está en forma plural. No dice crearon, dice creó, sino en singular. Ese es el texto por excelencia de los trinitarios. Cuando dice, mira, dice Elohim, y Elohim está en plural. Pero nunca te dice que el verbo está en singular. ¿Eh? Ellos dicen, oye cómo lo traducen. En el principio, Dioses creó los cielos y la tierra. Y que por eso era la Santísima Trinidad.
Por eso fueron, dice dioses. Eso es lo que dice la filosofía del reemplazo o la teología, la seuslogía, perdón, la teología. Pero dice, no dice crearon, creó. Esto nos enseña que Elohim no debe ser entendido como varios Elohim, o un conjunto de personas, o una unidad de personalidades, sino un solo. Esta es también la confesión principal que cada israelita practica prácticamente hace 2 veces al día al proclamar Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Pero usted sabe que en la mentalidad extrema, ¿qué dice Efraín? Efraín, el que está en la arroba de los cerdos, el que no se ha restaurado todavía, que son 3, como el aceite, 3 en 1. Pero ¿qué dice el judaísmo contemporáneo? Que es uno y único, dejando entendido que no tiene mediador. Entonces, lo que tenemos que entender es la palabra Ejad. Si bien es cierto que no dice crearon, sino creó como un solo ser que creó. Pero dice quién fue el ser que creó. Dice el Elohim Aleph Tav. Y vamos a ver eso. Porque ¿cómo lo traduce el judaísmo ortodoxo? Escucha Israel, Yahweh es nuestro Elohim, Yahweh es Ejad, es uno. Pero cuando dicen Yahweh es Ejad, ellos entienden como uno y único. Y hasta así lo han traducido. Pero ¿qué quiere decir la palabra Ejad? Unido o unidad también. Porque si no hubiera dicho, Yahweh es Yahid, único. La palabra Yahid significa único. Pero la palabra Ejad no significa único. Usted puede decir uno, pero ese uno es plural. Pero no para que sean 3 tampoco. Vamos a ver. Vamos a explicar esto. Por causa del principal, Aleph Tav creó los Shammai y la Haaretz, la Eretz. La palabra hebrea que ha sido traducida como cielo es Shammai. Shammai, H8064, Shem, Mem, Yud, Mem. Shem, Mem, Yud, Mem. Que significa la porción purificadora que obra en las muchedumbres. ¿Cómo? La porción que purifica, que obra purificando las naciones. ¿De dónde viene el agua? ¿Qué hace el agua? ¿De dónde viene la lluvia? De uno de ellos. Pero la palabra está en plural. Podemos entender Shammai como superlativo, como plural también, al mismo tiempo. El fluido también significa que obra limpiando el desorden. El fluido que obra limpiando. La Shin también significa fluido. Dual. Del singular que no se usa, Shamé. ¿Cómo? Ese singular no se usa. Shamé. Shim, mem, hey. Que si lo ponemos en pictografía significa observa la porción que purifica, observa el fluido que limpia. ¿Está viendo? De una raíz que no se usa, que significa ser elevado. Dual, alude a
al arco visible en el que se mueven las nubes, así como el éter. Eso viene como de Dios éter, de la mitología griega. Así que le dicen a la atmósfera, más alto donde giran los cuerpos celestes, el aire, el cielo. Esa es la definición Strong, de las estrellas, nube. Es una palabra que está en forma dual. H785, Esh, ¿qué significa? Fuego. Fuego. Aleph Shim, que significa la fuerza consume. ¿Qué? El principal consume, la fuerza consume. Y H4325, Main, Men, Yud, Men. Usted ve que se le quita la Aleph a Shamain. Solamente poniendo la Shim, ya agua se transforma en cielos. ¿Está viendo? Shamain. Agua. Mem, Yud, Mem. ¿Qué significa? La limpieza que obra en los hombres. La purificación, otro significado, es la obra de limpieza del desorden. Las dos formas de purificación que acontecieron y acontecerán en la tierra, ¿cuáles son? La primera y la última. Agua y después ¿qué? Fuego. Quiere decir que el juicio viene de los Shamaim, viene de los cielos, que es purificar con agua. ¿Y purificar con qué? Con fuego. El diluvio, agua. Y él dijo que ya no más, lo que Yahweh dice, él nunca deshonra su palabra. Eso son la doctrina del reemplazo que hace que la palabra de Yahweh se deshonren. Él honra su palabra. Su palabra que él dice se hace, se establece. No es palabra de hombre que puede distorsionarse y ser ambigua, ambivalente, que puede cambiar según. No, la palabra de Yahweh es certera, franca, firme. Y la palabra de Yahweh se hizo carne. Es un ser firme. Su palabra permanecerá para siempre. Entonces, si él dijo, ya no volveré a destruir el mundo con agua, a purificarlo, porque lo que hizo fue que purificó. Porque ¿qué es una purificación? Erraer lo malo y dejar lo bueno. Él dijo, voy a erradicar todo de la faz de la tierra. Noé construye un arca, un arca. ¿Y qué pasó? Todo aquel que no se dejó llevar de la palabra del Todopoderoso por Noah, ¿qué fue hecho? Llevado. Noé fue el vector, el transmisor de la palabra. Si la palabra no es escuchada, usted va a ser ¿qué? Llevado, barrido, arrasado, purificado. ¿Cuándo usted es purificado? Cuando usted pasa la prueba de obedecer la palabra, aunque usted vea que todavía no ha caído una gota de agua. ¿Qué le pasó a Noah? De aquí en 7 días caerá diluvio. Le dijo, cerró la puerta, 7 días, una tremenda prueba. Porque se estaban burlando y según unos escritos, según los Targumín y algunos Midrashim y el libro de
del Yazar dicen que le iban a prender fuego al arca. O sea, iban a consumar el hecho de que se estaban burlando tanto de que la palabra de Noah, que vino del Todopoderoso a través de Noah, era tan incertera, era tan falsa, que iban hasta destruir a aquellos que decían esa palabra. Pues eso es lo que va a llegar a acontecer a lo último. La palabra de Elohim es tan poco creíble que la gran mayoría no la va a creer. Y va a haber una purificación. Y la purificación tiene que ver con quien creyó la palabra y quien no la creyó. Se trata de erradicar lo malo y dejar lo bueno. Uno será tomado y lo otro será dejado libre. Para que puedan entender la mentalidad hebrea. Entonces, primero fue con agua y esa agua creó lo que hemos explicado en otra parashá, que se llama el juicio de las aguas, de la Maim. Ahora viene el juicio de la Esh, que se llama el lago de fuego. El lago de fuego, lluvia de fuego. Las cataratas que se van a abrir ya no van a tener, ¿qué va a ser? Agua, fuego, de abajo y también arriba. Si se abrieron las cataratas de los abismos de abajo y salió agua, y las cataratas de arriba, y hubo que agua de arriba, las cataratas de los cielos, dice. Entonces, el Mashiach dijo, así como fue en los días de Noah, así será la venida del Ben Adán. Entonces, si es así que va a ser, entonces va a ser fuego que va a emerger. Fuego por arriba y fuego por abajo como la arepa. Y por eso Isaías, Yeshayahu dice, ¿quién habitará en el fuego consumidor? ¿Quién habitará en las llamas eternas? El puro de mano, el limpio de corazón. ¿Quién podrá estar en pie en aquel día? Entonces, viene, Shel Mashiach, como dice la canción, el fuego del Mashiach viene. Y nadie podrá resistir si no ha creído y ha cumplido y ha puesto por práctica su palabra. Su palabra. Entonces, esta limpieza viene. Ese desorden que hay ahora, esa limpieza del desorden va a venir. Ya está a la puerta. Dos formas de purificaciones que acontecieron. El diluvio y la última purificación con fuego. Dos provienen de los Shammai, los dos. Hay tres formas para el sustantivo en el idioma hebreo, singular, dual y plural. El dual siempre es una referencia a dos, un par. En este caso, la palabra Shammai habla de un par de cielos. En primer lugar, se refiere al cielo invisible y al cielo visible, como nos dice Devarim 10:14. He aquí, Yahweh Elohim pertenece a los cielos, y los cielos de los cielos, y la tierra, y todo lo que hay en ella. En ellas hay. ¿Está viendo? Desde este mismo principio de Devarim, es que se ha podido saber que Shammai también significa que hay muchos cielos, hay 7 cielos, no 3 cielos, como dicen, 7 cielos. Y uno de ellos son parte de la tierra. Uno de los cielos de la tierra es Jerusalén, Haaretz. Otro es la atmósfera. Otro es que el espacio exterior. Otras son las constelaciones.
Y otro, más allá y más allá, hay varios cielos. Muchos atribuyen que este conocimiento viene de la cábala. No viene de ninguna cábala. Porque todos se lo atribuyen a la cábala, que es la recepción mística del judaísmo que no tiene la mente del Mashiach. La cábala fue creada cuando no hay revelación del Ruach HaKodesh. Y cuando no hay revelación del Ruach HaKodesh, la revelación de los espíritus inmundos te dan vestigios reales, te unen las cosas reales, las cosas que saben ellos del mundo desconocido de los humanos, mezclada con la mentira. ¿Para que usted qué? Para que usted tenga poder inmediato. Uno de las cosas que hace que la cábala sea más interesante es que usted resuelve teniendo poder inmediato. Usted recibe poder inmediato. A usted lo deslumbra porque ellos te dan un poder sin kedushá. Y el poder sin kedushá, ¿qué es la kedushá? Porque todos tenemos que definirlo. La kedushá no es posible si usted no guarda los mandamientos. Que nos santifica por guardar tus mandamientos, dicen la verajá. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemisbotav. Que nos aparta, que nos da kedushá por guardar ¿qué? Tus misbot, tus mandamientos. Entonces el poder de la kedushá viene posterior, no inmediato. Pero el poder de la magia viene de inmediato, ipso facto. Y eso es lo que hace que la gente quiera estar en esos sistemas. Por eso es que desde que usted se mete a la iglesia evangélica, usted tiene poder de hablar en lengua y de caer en el piso y revolcarse. Yo tengo que hablar claramente. Por eso es de que usted entra, usted bota humo, dice Rambo, saca la bazuca y tumba una gente, ya usted es un apóstol. Porque no hay poder de la kedushá. Como la Torah ya no se debe de guardar, ¿usted cree que hay kedushá? No. Entonces, ¿qué poder es ese? Los poderes de lo más bajo. Los poderes de los sheidim. Y así mismo en la cábala. Y la cábala está mezclada con la Torah de Moshe para que sea más peligrosa. Más peligrosa. Y gira ¿en qué? En algo que también nos gusta mucho a la carne, al egocentrismo, al yo soy el importante. Y como usted es el importante, por eso hay un árbol llamado el árbol de la Sefirot, para que usted crea que usted puede llegar a ser igual a Elohim. Y usted pasa por 10 niveles de crecimiento espiritual, como dicen ellos, que se llama las 10 emanaciones o las 10 Sefirot del árbol de la vida. Y ellos están diciendo en algo, una parte mentira y en una parte verdad. Porque el árbol de la vida, que es igual a Elohim y que tiene esos 10 grados, ¿quién es? Mashiach, el Ben Elohim. Y Mashiach dijo, sed imitadores de mí. Pero ¿qué ellos están haciendo? Por favor. Oigan, qué sutil la cosa. La cábala es sutil. Si usted no tiene bien afincada la Torah en su mente, la cábala puede afincarse en usted. Hay muchos de los que están en las raíces hebreas de este gran surgimiento, de esta gran resurrección de los últimos tiempos, profética. Claro que no son los que oyen al pastor, porque el que escucha su voz, dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Pero el que no lo sigue, ¿a dónde se tiene que ir?
a otro poder. O amará a uno o aborrecerá al otro. O aborrecerá al otro y amará al otro. Entonces, se van al mundo místico judío para poder creer en la reencarnación, que es algo contrario a la resurrección. Tienen que creer en la forma del Mashiach y lo llaman como Metratón, pero en una cierta parte te dicen verdades para que tú te vayas a la confusión. O sea, en la Cábala hay ciertas verdades, pero el fin de esas verdades no es para salvarte, es para llevarte a mezclarla con la mentira para que usted se hunda y se pierda. ¿Está viendo? La línea pequeña divisoria entre la falsedad y la verdad. Porque usted puede ver la brujería cristiana llamada el falso Espíritu Santo. El falso no, el Espíritu Santo, porque el de nosotros se llama el Ruach Kodesh, la presencia del Mashiach. Pero el de ellos se llama el Espíritu Santo, que te da un poder sin obediencia. Comiendo cerdo ya tú eres un agente tú. Sin guardar el Shabbat, ya tiene el poder de los chamaín. Es increíble. Esto es una cosa que la gente no entiende y cree que están en la verdad. ¿Oye? No estoy hablando para las personas estoy hablando para ustedes, porque ellos nunca van a entender esto. Porque viendo no ven y oyendo no oyen. Solamente aquel que puede quitar la venda, si ellos disponen su corazón, son los que pueden hacer que ellos digan, wow, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Como dijo Efraín en Oseas, en el libro de Oseas. ¿Qué tendré más con los ídolos? O sea, estaban llenos de ídolos y no lo sabían. Estaban en la idolatría y no lo sabían. Entonces, yo he tenido que explicar esto y se ha cogido la Parashá Bereshit en gran forma explicando esto. Porque el poder de la Kedushá es diferente al poder sin Kedushá. El poder de la Kedushá te da vida, pero el poder sin Kedushá te destruirá, destruye, te autodestruye. Las personas que quieren poder inmediato, sin sacrificios, ¿qué le sucede? Una persona que quiere meterse en narcotráfico porque quiere dinero rápido, ¿qué sucede? Estoy hablando de cosas seculares para que ustedes vean un simple ejemplo. ¿Qué sucede con esa persona? Al final, ¿qué le pasa? Se destruyen. Y eso es con cosas que vemos, simples, sencillas. No estaba hablando de poder sobrenatural. Ahora voy a hablar del poder sobrenatural de los espíritus inmundos que te prometen a ti un poder sin guardar mandamientos, sin hacer sacrificios, sin obediencia, sin oír, sin escuchar su voz. ¿Qué va a pasar con ellos? Viene el diluvio y se lo llevó a todo. ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que no entendieron? Cuando dice que era como el tiempo de Noah, que se estaban casando y dándose en casamiento. No entendieron. ¿Qué fue lo que no entendieron? Que estaban en desobediencia, que estaban en rebelión. Eso fue lo que no entendieron. Hasta que vino el diluvio y le hizo entender lo que no entendían. ¡Guau! Se lo llevó a todos. Se lo llevó. Por eso que dice el libro de Daniel 12, unos para vida perpetua y otros para muerte y confusión perpetua. ¿Por qué muerte y confusión perpetua? Porque nunca en su vida sabrán por qué tuvieron así. Porque no dispusieron su corazón. ¿Murieron en qué?
en confusión. O sea que en Daniel 12 no se contempla el infierno. Porque por lo menos el infierno dice que ellos van a saber por qué fue que llegaron allá. Sin embargo, en la doctrina real, en la enseñanza real de las Escrituras, la gente va a perecer sin saber por qué llegó ahí. Quiere decir que esto tenemos que estar con temor y temblor. Tenemos que saber tener los pies parados sobre una roca. Es un fundamento, saber qué estamos creyendo. Hay que orar. Hay que buscar con temor y temblor. Hay que preguntarse todos los días, ¿seré que estoy equivocado, Abba? Revélame tu escritura. Yo voy a buscar más y más. ¿Y qué dice la escritura? ¿Qué dijo el Mashiach? Buscad y hallaréis. Llamad y os responderán. Tocad y os abrirán. La gente que se fue llevada, que no entendieron, ¿qué pasó? No tocó, por eso no se le abrió. No llamó, por eso no se le respondió. No buscó, por eso no encontró. Solamente se llevó dejar llevar de su percepción. Y ahí es que está el problema. El problema está en la vocecita del Yesé Hará, que se opone contra todo lo que Elohim. Nosotros tenemos algo en la carne, en el pellejo, en nuestro interior, que tenemos que combatir. Que si nosotros hacemos ese frente, por eso nos dice Hazad. Si nosotros no hacemos Hazad, esa vocecita nos va a convencer y siempre es egocéntrica. Siempre te profetiza una jipeta. Tú vas a tener poder. Porque Dios me hizo su hija y al que ese es hijo de Dios, con que el hijo de Dios nadie se mete. No así que dice la canción. Así se llama arrebato. Porque egocéntrica. Es egocéntrico todo. ¿Hasta cuándo nos vamos a comprender que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos? Negarnos a nosotros mismos. ¿Y tomar qué? El madero del Mashiach. Ese sí. Ese sí. Ese sí. Ese sí puede. Ese sí quiero que pueda en mí. Por eso, el poder de la Kedushá viene después. Por eso los frutos son los últimos que se dan. Por eso la matica crece. Primero la raíz, el Mashiach. Sale el tallo, los padres. Después vienen las dos ramas, las dos casas de Israel, los cotileón. De ahí salen todas las ramas, toda la tribu. De ahí sale el árbol grande. De ahí vienen entonces botones de esas hojas. Y esas hojas son el guardar sus mitzvot. Quiero que oigan el tema, el árbol de la vida. Para que puedan tener. De esos botones vienen ¿qué? Las flores. Y de esas flores, que es el órgano reproductor, hay unos seres exteriores al árbol que vienen y polinizan otra flor de otra mata y de otro árbol. Y esa flor se fecunda. Y después lo último que es, que quedó preñada. Y cuando queda preñada es el fruto. Entonces al final, por su fruto, lo conoceréis. Es por eso que se dice, dejad que crezcan la mala y la buena. La mala y la buena, porque viene el Esh Shel Mashiach. Viene el Esh Shel Mashiach, el fuego del Mashiach. A consumir la paja y a sacar el fruto y dejarlo en un granero. Por su fruto lo conoceréis. Y los frutos son, lo primero que demuestra que alguien tiene fruto es que obedece la palabra de Elohim. Tal cual como fue dicho. El fundamento es la Torá de Moshe.
Los otros escritos son sagrados y apartados porque la Torá de Moshe lo hizo sagrado. No porque ellos son sagrados por sí solos, es porque la Torá de Moshe es sagrada. La Torá de Moshe es la analogía del Mashiach. El Mashiach hace a los seres apartados porque él en sí mismo es apartado. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho el catolicismo romano? Que el Nuevo Testamento, como le llama ahora, es santo y lo otro dejó de ser santo ya. Pero santo, así que le dice, es el léxico. Y esta para allá, no sé por qué el Abacados me ha dado que yo me explaye en eso para el mundo cristiano, como para que le hable al mundo cristiano, porque es el último donde está la gran mayoría de Efraín atrapado, pero él dice que ni uno se va a quedar dentro, que ni uno se perderá, dice él. Quiere decir que el que no salga en estos últimos tiempos de Babilonia, de la confusión, no fue casa de Israel nunca. No fue ciudadano del reino nunca. La gente cree que, pero solamente los israelitas, porque una mente gentil occidental, los israelitas son los únicos que van a ser salvos. Caramba, el reino que viene es de Israel. E Israel va a ser, como él, dice la Escritura, Israel va a ser el mundo entero. Israel va a llenar al mundo de su fruto. Pero el Israel verdadero, el Israel que guarda la palabra del pastor, el Israel que viene con él después del silbido, cuando él silbe, que detrás de él vendrá a sus hijos. ¿De dónde? Desde Occidente. Seguimos. Por causa del principal, Elohim Aleph Taf, creó los cielos y la tierra. La palabra Aleph Taf, cabeza de toro y las dos palos cruzados. Oigan cómo se ha ido dos temas, dos partes de esta parashá. En el Strong está en el 852. H852, que significa simplemente señal. También está en el H853, que no saben definir qué es. Dice, aparentemente contracción, sentido de demostración, objetivamente de un verbo o preposición, no se traduce. ¿Usted ha visto que a usted le han traducido esa palabra? Usted lee, ¿y qué ellos dicen en hebreo? Bereshit bara et. Bereshit bara Elohim et. Ese et en español ha sido traducido. No, a usted lo tradujeron. No le han traducido eso. Pero si usted supiera que ese et o esa Aleph Taf sale en varios capítulos de las escrituras, de los profetas, de los salmos, y la gran mayoría de las veces tienen que ver con profecías del Mesías. Mira cómo dice esta definición Strong. A favor de antes, conmigo, contigo, continuo, compañía de, o otra preposición. Ellos ni saben qué significa. Et, otro número Strong, H855. Arado, asadón, reja. Así lo ponen, porque tiene una vocal que
que lo pronuncia como et, con e. Pero ¿qué significa en la pictografía? La señal de la cabeza. El pacto de la cabeza. El pacto del principal. El principal monumento. El poder de la señal. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que usted no sabía es que en Revelaciones, en las traducciones dicen, yo soy el alfa y el omega. Si usted busca en la mitología griega la palabra alfa y busca la palabra omega, son deidades. ¿Deidades qué? Griegas. ¿Está viendo? Que se tomaron para el alfabeto griego. Todo lo que es pagano está construido sobre la base de las deidades. Quiero que me entiendan, porque muchos van a decir, pero yo no puedo mencionar nada griego. Claro, es que la palabra griega, la gran mayoría tienen su problema. Son muy pocas, hasta las palabras en español también. Y por eso es que ha surgido en los últimos tiempos el hebrañol. ¿Ustedes han oído eso? El hebrañol. Y nos relajan y se burlan del hebrañol. ¿Quiénes se burlan del hebrañol? Los que tienen celo, lo que le causa celo. ¿Quiénes son los que le causa celo? Los yahudí. ¿Por qué? Porque ellos dicen, cuando ellos hablan un mal hebreo también. Porque hay un hebreo sefardí y un hebreo askenazi. Y yo he visto muchos que dicen Israel, Aboida. O sea, ¿qué es lo que están diciendo? Hablan las cosas que no van como nos fueron pronunciadas. Y el askenazis tiene la variante de los hebreos masoreta o los masorim. Y los masorim llegaron con una confusión de Babilonia, negando y ocultando principalmente el nombre de Yahweh. Bendito sea su nombre. Y haciendo las variantes fonéticas, utilizando el sistema pictográfico arameo como sus letras, las nekudot aramea como sus vocales y parte de la fonética hebrea. Quiere decir que es una ¿qué? Mezcla. Y lo que tiene que haber es una restauración. En el primer siglo, el Mashiach habló con este lenguaje. Porque él vino a restaurar las cosas. Y para restaurarla, usted no puede venir hablando en un sentido que nadie le va a comprender. Es obvio que él hable, que él utilice las letras o el idioma que había en su siglo. ¿Cuáles eran las letras que había en su siglo? El hebreo cuadrado. Y él dijo en Revelaciones, yo soy el Aleph y la Taf. Él no podía decir algo de que griego. Por eso sabemos que son copias, que no pueden ser cosas que fueron escritas por los mismos Shelihim. Claro que sobrevivieron esas copias, de ahí tuvimos deducciones. Pero una persona verdadera busca y halla, toca y se abre, llama y os responden. ¿Qué significa eso? Usted sabe muy bien lo que significa. Que usted no se conforma con lo que le entregaron. La tradición, ¿qué es una tradición? Algo que te entregan y tú lo tienes en tus manos. Fue entregado. Y esa tradición se te entregó en tus manos y tú la aceptaste, pero no la cuestionaste, ya la recibiste y la hiciste parte tuya. ¿Y qué dice el Mashiach contra las tradiciones?
No está diciendo que las traiciones sean malas, señores, pero dice algo en relación con los mandamientos. Él dice, este pueblo es hipócrita, como lo dice el profeta Yeshayahu. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí. ¿Cómo? No están mezclados, no están ligados, no son leví, están apartados de mí, porque dejando el misbot, la misbah de Elohim, o los misbot de Elohim, os aferráis a los mandamientos de los hombres. ¿Qué significa eso? Eso está en dos expresiones. En las dos casas de Israel está. Eso se lo dijo, no fue en la Iglesia Católica que se lo dijo. ¿A quién fue que se lo dijo? A un Judá del primer siglo. Imagínese ahora. Imagínese ahora. Si se lo dijo a un Judá, a un Yahudá del primer siglo, a los Yaudín del primer siglo, a los Perushim, que estaban tratando de perseguirlo y de cuestionarlo. ¿Qué será a una creación de Constantino y Atanasio, llamado ahora al cristianismo, o a un judío contemporáneo post-Rambam? Peor todavía el caso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué él dijo? Ejemplos he dado, para que como yo hice, vosotros también hagáis. Shaul dijo, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Mashiach. Entonces, si Shaul dijo que él es imitador del Mashiach, y Mashiach dijo, ejemplos he dado, para que como yo hice, vosotros también hagáis, pero eso tú lo dices y lo razona y lo amplía al mundo cristiano y es contraproducente. ¿Por qué? Porque si Shaul estaba formando la mal llamada iglesia que no guarda los mandamientos de la Torá, entonces ¿por qué está imitando a Mashiach y quieren que lo imiten a él como él imita a Mashiach? Y Mashiach dijo, ejemplos he dado. Y el ejemplo que dio fue, si creyeran a Moshe, me creerían a mí, porque Moshe habló de mí, pero si no creen sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Llegó de nuevo la luz, querido. Qué bueno. El Abba está siendo muy bueno. Entonces, él dijo, yo soy el Aleph y la Taf. En 5 ahí me la pone. Vea bien, que no en 5. En 5. Yo soy el Aleph y la Taf. ¿Qué significa el Aleph y la Taf en lo más profundo? En Revelaciones 1:11 dice, yo soy el Aleph y la Taf. Y en Revelaciones 21:6 también dice, yo soy el Aleph y la Taf. En Revelaciones 22:13 dice, yo soy el Aleph y la Taf. Termina con eso. El Aleph y la Taf fue falsificado por el mundo griego también. ¿Usted sabía eso? El mundo griego le llama el pi. Supuestamente es la cifra que está en todos los lados. La configuración 3.1416 que está en todos, ¿qué? En todas partes. En todas partes. Vayan y investiguen en el sistema educativo. Al menos que usted no haya tomado esa clasecita. Pero ¿qué es el Aleph y la Taf? Es la unidad del Mashiach que está donde? En todas partes, porque Él es omnipresente. Están diciendo que el pi es omnipresente también. En pocas palabras. Porque dice que la composición molecular de todo es 3.14 y 16. Pero lo que no saben es que el Aleph y la Taf sí está en todas partes. Y es el ADN del universo.
El Aleph y la Taf, el Aleph es una cabeza de toro. La Taf son dos palos cruzados. Lo he explicado muchas veces. Ahí está el mensaje de las dos casas de Israel. Ahí está el mensaje de que el que comenzó la buena obra será fiel en concluirla, en completarla. También las dos piedras que tenía el Cohen, llamada Urim y llamada Tumim. Urim comienza con la letra Aleph. Urim significa revelaciones, luces. Y Tumim significa perfección. Terminado, perfección. Esas piedras eran para revelarle los juicios más difíciles que la mente humana no podía poder descifrar. Esas piedras iluminaban la respuesta. ¿Sabía eso? Quiere decir que cuando él dice yo soy el Aleph y la Taf, está diciendo que él sabe todas las respuestas. Y cuando él dice que él es el Aleph y la Taf, está diciendo que él es el rey, la cabeza, pero que también es el que une las dos casas de Israel, los dos palos cruzados. Y ese es el pacto que haré después de aquellos días, con la casa de Israel y con la casa de ¿qué? De Judá. ¿Con cuáles dos casas? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Eso está explicado en Hebreo 8, 8 al 11. Pero ¿dónde fue que se dijo por primera vez? En Jeremías 31, 31. Eso es lo que es el Brit Hadashah, lo que traducen como el nuevo pacto, que la iglesia no sabe explicar y que cree otra cosa. El Brit Hadashah se trata de Israel, no de un mundo gentil, sin sabiduría, sin conocimiento y sin ciencia, y con poderes de abajo, no de arriba, con poderes de los demonios, de los Sheidim. El pacto renovado se trata con Israel. Si las primicias no son santas, no son Kadosh, el mundo no puede ser Kadosh. Si él no aparta a Israel, si él no lo santifica, para que me entienda, a Israel, el mundo no puede ser apartado. Comprenda de una buena vez. Si él no tiene un remanente fiel, si no hay primicia, si no hay una novia ataviada para su marido, si no hay una mujer vestida de blanco, de lino fino, blanco, puro y resplandeciente, vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas, no se puede salvar la humanidad. Si no hay cebada que hace comenzar un año agradable o no agradable, si no hay cebada para poder entregar ese primer reshit, ese manojo, esos manojos, esos 10 manojos que se entregan solamente al Cohen Gadol, si no hay esa cebada en Israel, no puede comenzar el año, no puede comerse de la producción. Es por eso que estamos en contienda con la gente de los tiempos, de otro calendario, porque no consideran eso. Ellos consideran el solsticio, solsticios que tienen fechas, consideran un mal llamado calendario de Enoch, calendario lunar. Señores, para cada año tiene que haber primicias, porque lo micro
te habla de lo macro. Si usted no tiene primicia, tú estás diciendo en pocas palabras, la persona está diciendo en pocas palabras que no debe de haber novia para que se case el cordero y que comience ya la consumación de todas las cosas. Si no hay primicia, ¿qué sucede? No hay, las otras cosas no son santas, no son kadosh. Entonces, no puede comenzar el año agradable, el año de la libertad, el año del jubileo, el año de la liberación. Por eso, en este último tiempo, como dice Romanos 11, hay un remanente fiel. Ese remanente fiel es la primicia. Ese remanente fiel es la que va a hacer que comience el año agradable de Yahweh. El año de su proclamación. Vamos a ver cómo va la transmisión. ¿Está bien? ¿La está viendo? Y por eso el mensaje del Ruach HaKodesh tiene internamente la célula más pequeña, el Aleph y la Taf. Si ese mensaje no tiene el Aleph ni la Taf, no viene del Ruach HaKodesh. ¿Qué significa el Aleph y la Taf? La primera letra del alfabeto hebreo, del Aleph Bet, y la última. Está diciendo todas las palabras de la Torá, la composición completa de la Torá. Si usted quiere una parte de la Torá, no tiene el Aleph y la Taf. No lo tiene, porque no tiene el principio y el final. No tiene el rompecabezas. No tiene el Harishon, Beaharón. Tiene que tener todas las piezas para que la revelación sea completa. ¿Cómo usted puede decir, ah, no, el tiempo comienza, el año comienza con los solsticios, con la vuelta que da el sol, con las tecufot? Imposible. Recuérdense que el año fue aferrado a la producción. El año fue adherido a las producciones que se hacían en Israel. Este será el principio de los meses para ustedes. Este será, para ustedes, el principio de los meses. ¿Qué está diciendo? El mes cuando la cebada está Aviv. Por eso es que se llama la palabra Aviv. Aviv significa cebada o espiga tierna. Si no están las espigas tiernas que debe de recibir, la primera, el Cohen Gadol, no puede, el campo entero no puede ser apartado. Es como le dije del Maser. El Maser es un reshit. Si usted no da la 10ª parte de sus ingresos no crea que está Kodesh, que está kosher, apto. No espere verajá en sus empresas. No espere prosperidad en sus empresas. Por eso que dice, probadme en eso. Y yo creo que cuando se habla de la primicia, se está hablando de un diezmo de toda la cosecha anual. Por eso eran 10 manojos, señores. Oigan cómo era la cosa. Mientras en el 14 de Abid se estaba matando el cordero, inmolando el cordero, un grupo de Cohen, de Kohanim, el mismo 14 se le ponían una cinta a 10 manojos, 10 homer, más selecto de un campo de cebada. El día después del Shabbat, quiere decir, el día después de un Shabbat semanal, se cortaban esos 10 homer y se entregaban ¿a quién? Al Cohen Gadol. ¿Usted quiere buscar más datos sobre eso? Eso está en el judaísmo, en su historia.
Y dos grupos se enfrentaron por esa cosa. Los Perushim se enfrentaron y los Sadoquín. Los Perushim son lo que le traducen como fariseos y los Sadoquín son los saduceos. Se enfrentaron. ¿Qué decían los saduceos? Que era el día después del Shabbat semanal, que se entregaban esos 10 manojos. ¿Y qué decían los Perushim, los fariseos? Que era el día 16, o sea, tenía fecha. Que era el día después del Shabbat de la fiesta. Ellos le decían Shabbat a la fiesta, o sea, el 15. O sea, era un 16. Y eso ha llegado hasta el día de hoy. Y por eso el calendario de Hillel, que fue el que predominó del 336, después del Mesías, ha dicho que las primicias son un 16 y Shavuot es un 6 del tercer mes. Repito, que las primicias son un 16 y que Shavuot es un 6 del tercer mes o de Sivan. Pero ¿qué dicen los caraítas, que son como los sadoquín de la actualidad? Dicen que las primicias son un primer día de la semana, o sea, un día después del Shabbat, en los días de Pesach, en los días de los Hagamatza. O sea que no tiene fecha, puede ser cualquier fecha en un año cualquiera. Y que el 50º día es otro primer día. Pero ¿quién fue que dio la respuesta a los dos grupos? El que resucitó despuntando el primer día, el día después del Shabbat. Ese dio la respuesta y acaba con los dos calendarios, el calendario lunar y el calendario rabínico. Acaba con los dos calendarios. ¿Está viendo cómo muchas personas, y le estoy hablando a un grupo que no conoce eso, la mente del Mashiach habla y está hablando en la actualidad hoy? Mashiach habla por el Rúa y revela todo. Todo lo que hizo Mashiach fue para que se revelaran a nosotros en la actualidad. Los Shammai y las Hares. En el principio era la palabra y la palabra era, la menra era con Yahweh y la palabra, la menra, era Yahweh. Él era el principio con Yahweh. Realmente la palabra que existe ahí es Elohim, porque era la palabra curios. Curios fue la palabra que tradujo Señor, pero muchas personas creen que tradujo la palabra que fue el nombre que se ocultó en el griego, con la palabra curios. Él era el principio con Yahweh. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. Un judío del primer siglo. Estos tres versos confirman que Bereshit 1, en donde Yahshua Areftav es el creador del mundo. Y Yahushua es Elohim. Hebreos 1:1 dice, en tiempo pasado, Yahweh habló en muchas y varias maneras a nuestros padres por medio de los profetas, pero ahora en el Aharit Hashamayim, en los últimos días, Él nos ha hablado por medio de su Ben, de su Hijo, a quien ha constituido dueño de todo. Y por medio de Él creó ¿qué? El universo. Por la confianza que entendemos que el universo fue creado por la palabra hablada de Yahweh, así que lo que se ve no vino a existir de un fenómeno existente. Por emuná entendemos que el universo fue creado por la menra, por el dabar de Elohim, de modo que lo que se ve no fue hecho de las cosas que se veían. Partiendo de un judío del primer siglo, Shaul, el Mashiach es la Jotma de Elohim. ¿El Mashiach es qué? ¿La Jotma de quién? ¿Qué dice en Primera de Corintios 1:24? Pero para quienes son llamados tantos Yahudim como griego,
El Mashiach es poder de Yahweh y la Jotma de Yahweh. Bendito sea. La Jotma, señores. Es una palabra femenina. Oigan, Jotma es una palabra femenina. ¿Qué dice en 1 Corintios 1:30? Pero por él están ustedes en Mashiach Yahushua, quien es de Yahweh y ha sido hecho Jotma, Sedaká y puesto aparte, y Gedulá. Y puesto aparte y Gedulá. Como dice la Reina Valera, es la sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí están los tres. Ahí está toda la parte del Mishkan. Decíamos que la Jotma es la puerta de entrada. ¿Y quién dijo que él era la puerta? Él dijo que él era la puerta. Yo soy la puerta, dijo. La Sedaká, ¿dónde está la Sedaká? La justicia, ¿dónde se hace justicia? En el atrio. Sabiduría, como dice sabiduría, justificación. ¿Dónde está la justificación? En el atrio. Santificación, ¿dónde está la santificación? En el lugar Kodesh, en el lugar santo. Y la redención, ¿dónde está? Al final, cuando lo mira cara a cara, cuando entra al lugar Kadosh, al Makon Kodesh HaKadoshim, o el lugar santísimo. Ahora vamos a ver, para comprender Proverbios 8:22. Yahweh me produjo en el principio de su camino, ya de antiguo, antes, perpetuamente tuve el principado desde el principio. ¿Cómo? Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui yo engendrada en femenino. Antes que fuese los fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fui yo fundada, antes de los collados fui yo engendrada. ¿Qué significa engendrada? Producida, reproducida. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando señalaba las compas de la faz del abismo, ¿quién estaba? Ahí estaba. Cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba la fuente de los abismos, cuando ponía el mar sus estatutos y las aguas que no pasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra. ¿A dónde estaba? Con él estaba yo, dice. Pero ¿cómo comienza? Yahweh me poseía en el principio. Me poseía. Proverbio 34, ¿qué dice? ¿Quién ha subido a los Shamaim? ¿Y quién descendió? ¿Quién ha traspasado los vientos en la taza de su mano? ¿Quién ha vuelto las aguas en su manto? Cada vez que yo hablo de esto, yo siento un fuego. Yo siento que me acalambro completamente. Yo no sé por qué, pero este es el mensaje para los Yahudim. ¿Quién ha subido al cielo y quién ha descendido? ¿Quién ha traspasado los vientos al viento en la taza de su manto, de su mano? ¿Quién ha vuelto las aguas en su manto? ¿Quién tiene el dominio de los confines del mundo? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? De seguro tú lo sabes. Dice alguno una pregunta. De seguro tú lo sabes. Y en otro dicen, seguramente tú lo sabes, como una afirmación. Usted sabe que usted le dice esto a un judío Yehudí y un judío Yehudín, ¿qué pleonasmo? Un Yehudim, un Yahudim ortodoxo de actual. Usted le pregunta, dígame, explíqueme ese texto.
Ese Sot. Y ellos te dicen, no, hay 70 caras a la Torah, o sea, yo puedo pensar lo que yo quiera. Y así es que te responde, no tiene una explicación. Porque ahí dice literalmente en Proverbio que él tiene un nombre y que también tiene un hijo. Que no es único y exclusivo. Que tiene un hijo. Y en Proverbios 8 vimos la analogía que Yahweh lo poseía desde el principio. Que antes de la fundación de todo estaba yo. Ahí estaba yo. Con él estaba yo, fundándolo todo. Que yo fui engendrada desde el principio. Y habla en forma femenina porque es la palabra Jotma, la sabiduría. La tierra estaba desordenada y vacía y había oscuridad sobre la faz del abismo. Y el Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y usted sabe lo que hizo Mashiach? Para demostrar que él era el Ruach, caminó sobre las aguas. ¿Y usted sabe qué significa las aguas en el mundo hebreo? Los gentiles, está sobre los gentiles. Y quien mira al Mashiach atentamente, caminará sobre los gentiles. Saldrá los peces del aire y caminarán sobre los gentiles. Y cuando él sirve, ¿qué va a hacer? Volaremos sobre los gentiles. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes hacia su recámara, como palomas a su recámara? ¿Dónde está escrito eso? Isaías 68. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes, como palomas hacia sus palomares? Los gentiles van a decir eso. Dice, Behaaretz Hayetá Tohu Babohu Behoshech Al Penei Tehom Beruach Elohim Merajefef Al Penei Hashamayim. La palabra hebrea que ha sido traducida como sin orden es tohu, que significa H8414. No voy a dar mucha explicación. Taf, Yud, Hei, Wa. Mira cómo se afirma la obra de la señal. O la obra del pacto. Muchos la traducen como caos, masa inuniforme, desorden, confusión, vacío, vacudicidad, nulicidad, vanidad, yermo, desierto, erial. La palabra traducida como vacía es bohu, H9922, bet, hey, wa. Yo no sé por qué el Strong siempre pone una yud donde no va. Ahí tengo siempre ese problema. Y tengo que quitar eso. Ahora sí. Bohu. Bohu significa, en el hebreo pictográfico, bet, yud, hey, wa. Observa. Oye, dejé la yud aquí. Y tengo que quitar la obra. Porque es que yo descubrí después que el Strong pone una yud donde no va. Siempre. No sé qué es lo que le está pasando. Observa cómo se afirma la casa. Bohu significa, observa cómo se afirma la casa. Ahora sí tiene sentido. El hogar. Observa cómo se afirma el hogar. Tohu, mira cómo se afirma. Mira que, oye, que la obra también está aquí. Todo esto tengo que quitarlo.
Míralo ahí, ahora sí va a tener sentido. Porque la yud está metida de nuevo aquí. Difícil que quitar el tayú. Ahora sí entendemos, porque no tiene la yud. Es taf, heiwa. Taf, heiwa. Vamos a quitarlo aquí del verbo pictográfico también. Ahora entendemos. Mira cómo vamos creciendo nosotros, ¿eh? Para que vea que hasta yo mismo me doy cuenta de cosas que se hacen. Taf, heiwa. Mira cómo se afirma la señal. Bohu, observa cómo se afirma la casa. ¿Está viendo? Mucho mejor. De una raíz, dice el Strong, que significa vacío, ruina, vacuidad, vacío. La traducción aramea del Targum de Jonathan dice que la tierra estaba desolada de seres humanos y vacía de animales. ¿Targum de qué? De Jonathan. La palabra hebrea que ha sido traducida como aliento es ruach. H7307. Resh wa het. Ruach, que significa viento, brisa, traducida como espíritu en la Reina Valera. En la pictografía significa el principal que establece que la unión. El principal, entonces, ¿por qué está moviéndose sobre las aguas, sobre las muchedumbres? Para establecer que la unión. Pero también, si usted le busca la parte negativa al Ruach, porque el Ruach también divide, si usted no está con el Ruach, ¿qué sucede? Lo separa. Entonces, la pared quiere decir unido o separado. El Ruach separa y une. Una de dos. Usted quiere ser unido a él, oye su voz y va a ser unido al principal. Pero si usted escucha su voz, ¿qué va a hacer? Caret, separado. El género de la palabra rúa es femenino en la gran mayoría de las veces. Pero aparece algunas pocas veces en la escritura con el género masculino. Este es el rúa del Mesías, aquel rúa que se movía sobre las aguas, nos confirma Marcos 6:48. Dice, y él los vio esforzándose en remar, por cuando el viento estaba contra ellos. ¿Cómo es? El rúa, el viento estaba contra ellos. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche, él vino a ellos caminando sobre el mar. Habría pasado justo a su lado. Pero cuando ellos lo vieron caminando sobre el mar, ¿qué dijeron? Pensaron que era un ruaj. ¿Cómo que pensaron que era? ¿Cómo se dice fantasma en griego? No, en griego, ¿cómo se dice? Neuma. Neuma. Neuma significa viento, viene de neumático, pero también dicen, a un fantasma le dicen neuma también. Entonces, en hebreo no existe palabra para fantasma. Ellos lo que vieron, dice, creyeron que vieron ¿qué? Un ruach. Exactamente, ellos vieron un ruach, pero un ruach emet. Un ruach emet. Y gritaron. ¿Gritaron por qué? Porque ellos pensaban que era otro tipo de ruach. Porque la carne le decía, los ojos, la carne, te hace ver el ruach de Elohim. Contrario, usted ve que el viento estaba en contra. El viento estaba en contra. La carne, los ojos, la tempestad, todo tú lo ves en contra. Porque todos ellos lo vieron y estaban turbados. Inmediatamente él le habló con ellos.
Cuando tú escuchas su voz. ¿Cuándo es que se diferencia las cosas? ¿Cuándo es que las cosas cambian de parecer ante el mundo visible? Aunque haya tempestad, aunque todo te lo ve en contra suyo, cuando tú escuchas su voz y le cree. E inmediatamente él habló con ellos. Él le dijo, sean tough. Ánimo. Anihu. Soy yo. Anoji. Soy yo. No teman. Volvemos a Proverbio. Volvemos a Proverbio 8. Y el remés ha-remesim de el Ben Elohim. ¿Qué dice? Cuando ponía al mar sus estatutos y las aguas que no pasen sus mandamientos, cuando él establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo como obrero maestro, como maestro ¿qué? Constructor, como dicen otras versiones, como artífice, como arquitecto, dicen otras, como su constructor, como su creador de la obra, como su Bezalel, para que entiendan. Y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él todo tiempo. ¿Fui qué? Su delicia, teniendo solaz. ¿Qué dicen otras versiones? Yo estaba a su lado como arquitecto haciendo su delicia, recreándome siempre en su presencia. ¿Qué dice la JC? Que no sé qué significa JC, pero no me recuerdo ahora. Dice, la Jumeniam. Dice, yo estaba allí como arquitecto, era yo todos los días de su delicia, jugando en su presencia todo el tiempo. Jugando. Jeremías, la Biblia de Jerusalén, 1976, ¿qué dice? Yo estaba allí como arquitecto y yo era todos los días de su delicia, jugando en su presencia todo el tiempo. Dice jugando, ¿eh? Ahora te va a ver lo que significa jugando. Yo estaba allí como arquitecto y era yo todos los días de su delicia, jugando en su presencia. Otra vez, la versión Jerusalén, 1998. La Tanaj dice, con él estaba yo como artífice, confirmándolo todo. Yo era su delicia en el día, de día en día, de día en día danzar. ¿Cómo? De día en día danzaba moviendo el rostro todo el tiempo. ¡Wow! Eso es lo que dice en hebreo. De día en día danzaba moviendo el rostro delante de él. Y ahora usted ve que la cultura hebrea, los judíos sheminitas danzan moviendo el rostro. Increíble. La palabra sahat, H7832, está ahí. Danzar, divertir, jugar, regocijar. Ellos le cogieron la palabra que le gustaba, esa traducción. Pero la palabra es danzar. También significa burlarse, ¿eh? Según el Strong. Pero la palabra que está traduciendo, según el Mashiach, es danzar. Dice saltar, retozar, reír, solaz. La palabra panín es rostro o cara. Y dijo Elohim, wow, increíble, cómo usted puede descubrir cosas. Y dijo Elohim, haga la luz, y hubo la luz. Vayome Elohim, Yehi Or, Vayehi Or. Esta luz es la luz del Mashiach, como nos dice Yohanan 1:4. Por eso que el principio dice, fue anunciado el fin desde el Reshit, desde el principio. Wow. Está en la hora ya
No, yo lo voy a dejar en una tercera parte que la voy a dar en la otra semana. Pero vamos a acabar este concepto. Esta es la luz. Y la luz es la luz de Mashiach. Yohanan 1:4 dice, en él estaba la vida. Y la vida es la luz de la humanidad. ¿La luz de qué? Y la luz resplandece en la oscuridad. Y la oscuridad no prevaleció. ¿Quién fue que dijo que era la luz? ¿Quién la tradujo? Un judío del primer siglo, Yohanan. También Yohanan dice, 8:12, Yahushua le respondió de nuevo, yo soy la luz del mundo. Así que preparémonos para la fiesta de Hanukkah. Preparémonos para la fiesta de Hanukkah, que queremos que el Shamash, la luz siervo, la lumbrera siervo, nos alumbre. ¿Cómo dice el Tejilín? ¿Cómo dice Yeshayahu? Yahweh, enciende mi lámpara. Tú encenderás mi lámpara. Hay una canción que dice, tú encenderás mi lámpara. ¿Te la ha oído por ahí? Hay otra que dice, Kumiori, levántate y resplandece. Levántate y alumbra. Kumi y Ori. Levántate y alumbra. Todo el que me ve me siga y nunca andará en oscuridad, sino que tendrá luz que da vida. Y vio Elohim que la luz era buena y separó Elohim la luz de la oscuridad. Vayar Elohim et haor kitov, vayadat Elohim bein haor ubein hahoshet. Como cada día de la semana representa a uno de los milenios, yo lo voy a dejar aquí, porque ahí, como dice un amigo mío que se murió el pobre, que Yahweh dice, que Yahweh lo tenga en Shalom. Yo sé que uno de los redimidos murió en la Emuná Shelema. Y ahí es que se terica la cosa. Ahí es que se expande la cosa. Como ahí es que se expande la cosa, lo dejo para la tercera parte, porque ya tenemos una hora y qué, 2 horas. Tenemos 2 horas y 48 minutos. 3 horas tenemos. 3 horas. Wow, pero el Rúa me ha puesto a mí increíblemente a hablar y hablar. Vamos rumbo a la tercera hora. Bueno, que después que leemos un fragmento de la Torah, decimos, Hasad, Hasad, vení Hased, esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte este libro de la Torah ni de día ni de noche de tu boca, para que todo lo que haga prospere en ello. Vamos a ver si me enfoco, a ver si salgo yo. Ahora sí. Hasad, Hasad, vení Hased, esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte este libro de la Torah ni de día ni de noche de tu boca, para que todo lo que haga prospere en ello. Y decimos después, Yahushua HaMashiach, ¡ay! Esto es, Yahshua HaMashiach vive, vive, vive la palabra, vive la luz, vive la staff, vive en nosotros y nosotros podemos oír su voz y seguirle y nunca torcer ni a la derecha ni a la izquierda. Así que vive la palabra del Mashiach. Amén. Toda Rabá. Ay, ya tiene fuerza para danzar.